Bueno, yo ya estoy listo, nos podemos ir. Yo tengo mucho hambre y en la cocina no queda comida. ¿Y qué te apetece cenar? Pues no sé, la verdad que tengo antojo de hamburguesa. ¿Una hamburguesa? Sí. ¿Pero a esta hora dónde vamos a conseguir hamburguesa? Llama ahí al de la esquina, Vale. que lo mismo nos guardan Por las aquí, hamburguesas el y ahora móvil. pasamos por ahí. Vale, perfecto. Llamo ahora. ¿Alguien ha pedido una hamburguesa a domicilio? Porca de Club. La misma, aquí estoy. ¿Pero qué haces aquí? ¿Has visto? Pues llevo un ratito aquí. ¿Un ¿Has rato estado aquí cuánto? toda la noche? No, llevo 2 meses durmiendo en los baños. 2 meses. Pero de broma. Madre mía. ¿Queréis una hamburguesita? Sí, por claro. favor, que estamos muertos de hambre. ¿Quieres tomar algo? Y Sí, nos claro, cuentas vamos qué a tomar tal? algo, sí. Genial. Hamburguesa no quiero, que soy vegana. La última en cerrar. Bueno, Porca. Bienvenida, Porca. Bien, me pilláis aquí justo haciendo un curso de mecanografía. Yo tengo una pregunta, ¿dónde has sacado esas hamburguesas si estabas en el baño? Ay, cariño, tengo un camping gas ahí cocinando. ¿Qué quieres ahora? ¿Una barbecue, cheeseburger? No sé. Pide por esa boquita. Yo creo que para ahora viene bien una copita. Ay, sí, por favor. Como si no hubiera bebido ya antes. ¿Tú sabes qué es esto? No sé, pero no lo voy a poder coger, así que voy a brevar. A ver. Pues mira, te contamos. A ver, tuyo. Esto es sangre de la última dragona que estuvo aquí con nosotros. Uy, esto es... Porque después te vamos a sacar un poco de esto. ¿En serio? Sí. Y esto Preferiría- es baba. Todo lo Preferiría que me tal- sacasteis otra, o que me sacaseis otra cosa. ¿Pero esto cómo se bebe así? A ver. Ay. O te ayudo yo. No, yo ¿Te prefiero... ayudo? No, me gustan los retos, menos el del talent, me gustan los retos. Escucha, esto queda de vino, ¿vale? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno y qué dulcecito está! No llegas. Bueno, ahora que has hablado del talent, nosotros queremos hablar de talent, queremos hablar de todo lo que sucedió en el programa, pero antes, a mí me gustaría saber cómo empezó Porca de Club Kid, porque tú tienes muchísimos años en esto, ¿no? Desde el 2012, si no me equivoco. Mira, ahora me voy a poner seria por una vez. Hace todo el rato que estoy como tecleando en una máquina de escribir que es invisible, ¿vale? Corría el año... No, sí, a ver, ahora en serio. 2012 puede ser, pues igual un poquito antes. Fue justo cuando empezó el que trabajé, Rita. ¿Cómo nace Porca? Buena pregunta. Nace sin darse cuenta, te lo juro. O sea, el que trabajé, Rita, era una fiesta que juntaba un montón de amigos, un domingo por la tarde al mes, y que lo que hacíamos era pasárnoslo bien. O sea, yo recuerdo, y creo que esto sí que lo he contado también en otros sitios, recuerdo cuando justo la semana de antes, intentando buscar qué look ponerme, me probaba así como cosas como batitas, peluquitas, tal, y yo me sentía que fatal, la verdad. Era un señor con peluca que no tenía ni pie ni Como cabeza. que no iba contigo. Como que no iba conmigo. Y recuerdo justo el mismo domingo que se hacía la fiesta, me fui al Rastro, que yo vivo al lado del Rastro además, cogí como un par de cositas así como de señora, una peluquita vieja, tal, un muñeco que tenía yo en casa, no me preguntes por qué, pero yo tenía como un baby born de esos, soy de estas locas. Le quité la cabeza y de repente cogí como unas pinturitas, me pinté la cara con los dedos y dije, esto sí. Esto sí, ya que no podía pasar por una woman, dije, al menos que la gente se ría de ti, eso es importante. Y nació de ahí, nació del sarcasmo, de lo bizarro y de la burla de mí misma, lo primero. Qué bueno. Sí. Es muy importante esa autocrítica, el decir... Hombre, ya que Reírse de mientras mí. otras compañeras vendían como una idea maravillosa de feminidad, yo lo que vendía era entre susto, miedo y risa. Y lo sigo. Y ahora, qué guapa que ves. Que eso es impresionante, que mezcla lo que es un poco como terrorífico, por decirlo así, con la comedia. O sea, que queda muy bien. Sí, mezclo muchas cosas, la verdad. Siempre digo que una tiene que marcar algo en la gente, o sea, que la gente se quede con algo que te recuerden. No hay nada peor que ser completamente olvidadiza. Eso es terrible, sí, la verdad. totalmente cierto. O sea, la verdad es que, bueno, nosotros no vamos a poder olvidar nunca el primer día que saliste en el workroom, porque la verdad que lo primero, el look, Wow. es el look de Estatua de la Libertad Club Kid de AO, es que, wow, un sueño. O sea, hablarnos un poco también de ese look. ¿Cómo nació la idea de ser Porca, de la libertad, de todo Pues mira, esto? al final voy a salir del personaje este de ironía y de broma que tenía y al final me voy a poner hasta tierna.
Mira, cuando yo ya sabía que iba a entrar en el programa, yo lo que dije es, Porca, cariño, tú tienes que ser fiel a ti misma. Tienes que revisitar cosas que hayas hecho y si esta gente te ha llamado es porque realmente quiere que seas tú misma, no que seas otra. Entonces me puse a ver mi recorrido de los últimos años y Porca se inspira mucho en los iconos pop, desde este personaje dueño de una hamburguesería que no podemos nombrar, ¿vale? Hasta el hombre de hojalata, la Estatua de la Libertad, iconos pop que han marcado este siglo XX, porque tiene un punto como muy Andy Warhol, tal. Entonces, claro, justo Estatua de la Libertad la había hecho en varias ocasiones y dije, ¿por qué no? ¿Por qué no encima un programa que es norteamericano y sobre todo lo que representa la Estatua de la Libertad? Este ejemplo de unión de diferentes comunidades, todo, entonces me vino como al pelo, la verdad. Muy contenta de eso. Qué bueno, la verdad es que nosotros... Y esa frasecita tan tierna. Soy Porca, icono de la libertad, y soplando esta vela con mis sueños, realidad. Qué ilusa. ¡Qué sueño! Nosotros no solamente recordamos ese momento de tu entrada en Drag Race, sino también el momento en el que te conocimos en persona, que fue muy guay. O sea, muy bonito. Bueno, nosotros, como te decimos, lo hemos visto en la tele, estábamos maravillados con tu personaje, con Porca de Yo también lo Clockit, recuerdo, ¿eh? Pero el momento en el que coincidimos allí, en Madrid, y que pudimos conocer a lo que hay detrás de Porca, la persona. ojo, Sí. ojo. ¿Sabes también qué pasa? La televisión y más un formato reality es una buena plataforma para darte a conocer, pero también deshumaniza un poquito. Sí. Particularmente si sales en algún momento mal parada, como yo pude salir en el tema del roast. La gente se toma esto como con mucho... Lo vive demasiado, para bien o para mal. Sí. No son conscientes de que pues, uno tiene días malos, todos aquí hemos sido siempre el bueno y el malo de algún cuento, y en algún momento uno se enrabieta, tal, pega una patada, pero también creo que... como dice, rectificar es de sabios. Sí. En su momento, el error que tuve, lo rectifiqué una vez, lo vi, pero es que en el momento, o sea, es que aquí no le ha pasado que ha tenido una pataleta y ha dicho ¡ah! Eso me pasó. Entonces, claro, cuando hay gente que se ha quedado con eso, hay otra gente que me ha seguido, que ha seguido viendo otras cosas mías y cuando de repente me conocen en persona es como que ven el lado más humano. Sí. La putada que tiene también en mi temporada, ¿se puede decir putada? Sí. Ponerme un eructo. La putada que tiene mi temporada es que no hemos tenido gira, entonces con lo cual no se nos ha llegado a conocer más de cerca. Sí. Entonces cuando tengo oportunidad de conocer a gente que ha visto el programa, que ha entendido y le ha gustado mi personaje, siempre acaban diciendo en plan, jo, qué guay conocerte, pero es que hemos traspasado la pantalla. No somos solo esas chungas del roast. Voy a continuar con mi máquina de escribir. Es muy importante la desvirtualización en ese sentido porque, Sí, totalmente. Sinceramente, ese día para nosotros fue como... O sea, nosotros Un sí que es verdad cambio que totalmente. sentimos impacto cuando vimos todo el Sí. tema del roast, pero también seguimos viéndote en las redes sociales y vimos ese vídeo rectificatorio que sacaste pidiendo disculpas por tu comportamiento, etc. Y para nosotros eso hizo ensalzar un poco más el personaje de Porca porque fue como... rectificar es de sabios, lo que has dicho tú antes. Total. Sí. Entonces, bueno, Es que, claro, la realidad es que es eso, cuando tú estás viendo un reality y ves solo ciertas cosas, de un total de 100% de cosas que pasan, solo se ve una parte. Claro. Solo se ve una parte que se ha grabado en el estudio y claro, o sea, es que recalco, todos tenemos un día malo. Todos tenemos un día que pegamos una pataleta, todos le hemos gritado a nuestra madre y no sé, o sea, jamás se debe gritar a una madre. Todos le hemos mandado a la mierda a nuestros novios, etcétera, etcétera. Pues chica, es que nosotros en un reality también podemos hacerlo, no pasa nada. Claro. el problema es que Para eso se está. castiga demasiado al personaje televisivo. Como Sí, tal. porque es que es solo lo que ves. Y además es que el fandom de Drag Race, que lo dice mucha gente, fuerte. Es muy fuerte para bien o para mal, ¿eh? Sí, tanto Y para hay lo que- bueno... Sí. Y hay que tomar en cuenta también de que todo conlleva una edición. Todo lo que aparece en televisión, hay una edición. Claro, o sea, es que detrás. hay que buscar Entonces, sensacionalismo. no sale todo, no sale todo. Claro. Y muchas veces, pues, muchas partes buenas del programa o buenas de ese artista que está allí no se muestra, sino que se muestra solamente lo malo. Claro, al final Claro. piensa que de 2 días a lo mejor de rodaje lo reducen a 1 hora y media. Es que Exactamente. todo no se puede sacar, pero bueno, aquí estás, Aquí estás. demostrando lo Aquí que tú estoy eres. mostrando mi curso de mecanografía. Parece un poco Eduardo Manos Tijeras la escena hasta que está intentando comerse un guisante. Es increíble, este tipo de garras No, son es que una yo soy pasada, increíble. Eres increíble. Eres increíble, de verdad. Y muy humilde, además. Vamos a remontarnos un poco a lo que estábamos hablando, ya que tú lo has mencionado, que trabaje Rita. ¿Cómo fue todo ese proyecto? Eso fue un sueño, la verdad. Eso fue una etapa de libertad, de creatividad, de
amigas que iban a pasárselo bien. Que eso también fue en tus inicios, ¿no? Sí, claro, o Fue sea, en tus primeros trabajos. ahí fue donde salimos casi todas. De ahí salió Carmen Farala, de ahí salió Benedita, Ornella Góngora, otras que no continúan haciendo cosas tan de seguido como La Pantoja, Doménica, Sansano. De ahí salimos una oleada de artistas muy buenos que realmente es que no teníamos esta cosa como tan de postureo que con el tiempo se ha hecho. Íbamos ahí a pasárselo bien, a pillarse un buen pedo con tus amigas y de ahí salió toda la creatividad y toda la explosión de locura que vivimos ahí. Que fue Y yo muy lo fuerte. recuerdo como una fantasía, la verdad. Y creo que a día de hoy sería imposible hacer. Imposible. Hay demasiados móviles, demasiado postureo, todo. Y allí era una locura, la verdad. Era como todo más natural, ¿no? En Sí, ese momento. y yo me más- ponía muy peda. Ahora no puedo porque soy una figura pública, pero antes. Antes de mecanografiar. De eso hemos dicho que fue antes de 2012. Joder, uy. Puede ser, vamos a mirar Wikipedia. Creo que fue antes de 2012 probablemente. Guau, yo o sea, soy de antes de Valencia, llegué aquí a Madrid 2008. Podría ser 2012, sí. 2011-2012. O sea, ya hace 10 años, sí. Madre mía. Hace bastante. Muy No solamente bien. te hemos podido ver en los escenarios, sino que también tú has dirigido lo que se ve en el escenario. Hotel Anda. Calor. Sí, Hotel Calor fue una maravilla. Hotel Calor. De hecho, Hotel Calor era de los mismos promotores que trabajé Rita. Eso fue una fantasía, la verdad, una fantasía que tuve la suerte de poder llevar y ahí sí que nos volvimos locos del todo. Pero locos, o sea, ahí recreábamos como si dijéramos, cogía una temática y lo recreaba como sería si tuvieses, por ejemplo, pintura. Y cogía dos pintores, porque habían como dos espacios. En uno metía a Dalí y en otro metía a Picasso. ¿Cómo sería si tú estuvieses mirando por la mirilla del hotel de esa habitación? Entonces, claro, tú veías el pintor con su musa y el pintor con su musa. Entonces empezaba a pintar como un cuadro y cuando se frustraba al final acababa haciendo pintura en directo sobre el cuerpo de la persona. Fue una maravilla, fue un ejercicio de libertad, de bizarrismo, fue un sueño, la verdad. Qué maravilla. Sí, he hecho cosas guachis. Qué ¿Y maravilla. ese proyecto tú lo creaste desde cero o te llamaron para ser director? Ese proyecto, ya te digo, ¿Cómo o sea, fue? era justo, venía de los mismos promotores que trabaja en Rita, que quisieron montar como una cosa como un poquito más Club Kid, fiesta música techno. De hecho, creo recordar que inauguró Casey Spooner de Fisher Spooner. O sea, era como una cosa como mucho más cool, digamos como menos comercial. Lo que pasa es que, claro, las cosas menos comerciales duran poco. Ya. Jamás dura una flor 2 primaveras. Ya. Pero bueno, fue maravilloso, la verdad. Pude hacer lo que me dio la gana. Y ahí fue donde nació entonces tu estilo Club Kid, Sí. tus raíces Sí. de... Entre eso y un error de nombre que no vamos a mencionar, ¿vale? Porque yo Ya, antes ya se tenía ha otro escuchado nombre y luego pasé a ser Porca de Club Kid, pero vamos a borrarlo todo. Y listo. Siguiente. Después también has estado como jurado en Rita Drag Race. ¿Qué fue eso? Sí. Pues esto fue una cosa que empezamos a grabar y que decir que se quedó un poquito ahí como... Lo grabamos, pero creo que no se llegó a emitir. Porque queríamos como sacar como una nueva oleada de drags para el próximo que trabaje Rita. Grabamos todo esto, pero creo... Estoy casi segura que no se llegó a emitir. No se llegó a emitir. No. Pero era una cosa como muy divertida para hacer una especie de nosotros de reality antes de que llegase Drag Race España a España. Ujú. ¡Qué pava soy! No, la verdad es que, bueno, antes de que llegara lo que es el formato Drag Race a España, hubo varias iniciativas de esto, porque recuerdo también un Mamá quiero ser travesti de Kika Lorace, por ejemplo. Hombre, tanto. Esto que al final nosotros cuando hemos descubierto que estuviste como jurado y tal, hemos buscado por todos sitios para verlo, pero no hemos encontrado ningún Es sitio. que, claro, Pero claro. estaba recordando que no salió. No se llegó a Estaba emitir, recordando que no salió. Qué efectivamente. lástima, la verdad. Aparte, éramos un jurado guay, estaba Ornella, Benedita, yo y no me acuerdo quién más. O igual nadie más. Era como pues una especie como de, dijéramos, como de Operación Triunfo. Ujú. O sea, éramos jurados, pero a la vez como que digamos que teníamos nuestra propia casa. House of, no sé qué, y esas cosas lo floré un Ah, o poquito, sea, que pero- como que pero estaba no. dividido por Sí, grupos. sí, Ah, en qué plan, las guay. raras, venida madre. Qué Sí, bueno. Sí, la verdad. La idea era muy buena, pero no terminó de despegar. Bueno, Lástima. Ya vendrán cositas. eso te iba a decir, que lo Exacto. mismo de ahora en adelante, Voy a tipo de brevar cosas, un poquito. este tipo de cosas pueden funcionar. Es sí. inquietante cuando se me ve con la copa, ¿verdad? No sabes qué va a Yo me pasar. pongo un poco nervioso, la Sí, verdad. sí. Pero bueno, eso aviva un poco nuestra conversación. Total. Siguiente. También te hemos visto en varias obras de teatro.
Bueno, claro. Varias Es que- obras. La loca de los gatos sí, 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 sí. y Y de- Disco Marisco. No, y de hecho, tengo pendiente sacar una pieza que espero sacar este próximo año, que se llama Hay vida en la Tierra, que trata sobre una ama de casa que viene de una ama de casa marciana, que llega a la Tierra pensando que no hay civilización y se encuentra con que las amas de casa de aquí son muy parecidas a las de allí. Y aquí es donde, o sea, yo llego en un cohete, muchas manualidades, llego con los monstruitos estos de una película que no sé si se puede decir, bueno, la digo, de Toy Story, he fusilado los muñequitos y aquí quiero cantar ya en vivo canciones de David Bowie. Es un proyecto que tengo entre manos y que espero que salga ahora en 2026, la verdad. Qué guay. A mí me encanta el teatro y de hecho me dio tanta rabia no haber podido hacer el reto de interpretación porque me hubiera encantado, la verdad. Me gusta. Hubiera sido muy divertido verte Sí, ahí, sí. sí. Porque además es eso, que tú tienes una esencia muy cómica, muy sarcástica, Sí, total. muy entregada además. En Y ese aparte, sentido. o sea, enseguida me creo una historia y enseguida te lo vendo. Claro, el problema también, que es lo que me ha pasado también un poquito a Satin Greco, es que a veces me cuesta un poquito aprenderme el guión. Pero te lo reversiono. Siguiente. Como cuando quiero cambiar de pregunta, ¿vale? Ya me estoy incomodando. ¿Y Disco Marisco, cómo fue? Pues mira, Disco Marisco, déjame que recuerde. Pero Disco Marisco, o sea, no era una obra de teatro en sí. El Disco Marisco se hizo concurso de... Escucha, no, acabo de recordar, ahora en Disco Marisco me pasó una cosa súper heavy. ¿Qué pasó? Anécdota. Disco Marisco. Cada fiesta tenía una temática, ¿vale? Se hacían también concursos de drags, del cual salió Coco Luna, que es una gran amiga mía. Te mando un besito, Porque amiga. nosotros- sí, Viva, viva Venezuela. Hubo una temática que se hizo de Barbie, ¿vale? Y salía Barbie, que es una drag también venezolana que vive aquí en Madrid, que es maravillosa, ella haciendo de Barbie y yo haciendo de Ken. Fue maravilloso. Luego salía también Benedita en una caja como de Barbie, Alaska Nebraska, creo que también Nori, Rubén Arrús. Terminamos de hacer la canción de Barbie de Aqua y cuando terminamos de hacer el show, yo bajo a la pista y alguien viene, escucha, esto es totalmente verídico, alguien viene, me coge del brazo y me dice, "Congratulations for the show". Y yo, thank you. Y me giro y digo, Violet. Violet Chachki. Era Violet Chachki, que estaba en el Teatro Capital, porque habían venido a hacer como, no sé si estaban en concierto o algo así, y yo me quedé como, ¿what? Violet Chachki me había dado la enhorabuena por el puto Disco Marisco, Qué fuerte. por el show de... Sí. De hecho, tengo por ahí colgado, me colgó en Stories. Qué fuerte. Tengo pruebas. No me lo he inventado, de verdad os lo juro. Qué Qué maravilla. gratificante. Sí. Sí, y eso era como un poquito como a mitad de carrera. La verdad es que cuando ves el vídeo, el show fue lo puto más, sinceramente. Pero wow, que te felicite Violet Chachki, es como, Sí. qué maravilla. No, la verdad es que es un referente Luego lo dentro de lo que enseño. es el drag estadounidense y la historia de Drag Para mí es Race una de al las final. mejores, claro, para mí es una de las mejores, Sí, sin duda. totalmente. Y además de Disco Marisco, también la obra de teatro de La Loca de los Gatos. Esa. Sí, la Loca de los Gatos ha sido la primera pieza teatral que he creado yo, que trata sobre una, pues eso, como el nombre indica, La Loca de los Gatos, una señora que vive rodeada de gatos ficticios que ha hecho ella con cartulinas y confirma y desmiente leyendas urbanas sobre los gatos, a la vez que hace temas exclusivamente sobre gatos. Hacía el Memory de Cats, Uy, 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 mi gato hace uy, uy, uy de Rosarillo, Yo soy tu gatita, La gata bajo la lluvia, ay, no me acuerdo cuál más. Pero vale, una fantasía como muy amena y que tenía muchas ganas de hacer. Y ahí fue todo mío. Desde el diseño del flyer, el diseño de vestuario, coreografía, todo mío. Y la verdad es que era una cosa que tenía ganas de hacer para un poco hacer el cheque y decir, puedo hacerlo todo. Porque es que a día de hoy las drags tenemos que ser 360, no, 480. No, muy guay. Y de hecho, eso encendió esa cosita de decir, puedo hacer más cosas. Qué guay. Y de todos estos trabajos que hemos estado hablando del pasado, ¿te gustaría volver a hacer otro? Es decir, volver a repetirlo. Me gustaría rescatar ideas que he tenido en el pasado, que pasaron como muy inadvertidas, como hacer Almodóvar, ¿sabes? Esto que de repente en una película te da una pincelada de un personaje y luego hace una película. Pues eso me gustaría coger ideas que he tenido en el pasado y de repente desarrollarlas. Y por eso viene también esta historia de la marciana, alienígena, tal. Y quiero como coger cosas que he hecho del pasado, donde digamos que no había tanta presión mediática, había mucha más autenticidad, mucha más creatividad, y quiero desarrollarlo. Eso es lo que me gustaría.
Qué interesante, de estaremos verdad. encantados de ir a ver Sí. todo lo Sí. que hagas Muchas de ahora en gracias. adelante. Por favor, apoyar O sea, vuestras drags locales, os lo pido. Ahí sí. estamos, dando el callo con Hay ellas que hacerlo, porque es lo hay más que hacerlo. importante. Muchas Porque gracias. al final, para poder llegar a ser un personaje público, todas Sí. empezáis desde abajo. Es Y que encima, o sea, hay una cantidad de energía, de recursos y todo que gastamos que es duro. Es duro. somos muy conscientes de Claro. ello, de verdad. Es muy que- vocacional. Y nada más importante para el artista que los aplausos, que la gente la vaya a Total. ver. Y demás. No, y el dinero es muy importante. También. El Muy dinero es muy importante. importante, Eso así que es esencial. menos aplausos y más bizum. Oye, y ahora entrando un poco más en materia en lo de Drag Race. Bueno, Drag Race. Que lo mencionamos al de principio de R. la conversación, pero no seguimos hablando. ¿Tú sientes de lo que ha sucedido, de lo que se ha visto en pantalla, se ha malinterpretado algo que hayas hecho? No siento que no se hayan visto más cosas. Porque, desde luego, o sea, lo que uno ve en la pantalla son cosas que han pasado. ¿Vale? Sí. Pero la pregunta es, ¿qué más cosas han pasado que no se han visto? Ya. Esa es Claro. la historia. Es lo que te digo. Todos en algún momento hemos sido, creo que esto lo decía Ana Millán, todos en algún momento hemos sido los buenos y los malos de alguna película. O sea, todos nosotros. Tú de repente algún día te habrás portado fatal con un tío, tú un día te habrás portado fatal con un amigo, pero también hay otras 100.000 veces que os habéis portado muy bien con otra gente. Sí. El problema es no solo la parte que se ve, porque la parte que se ve ha sucedido, el problema es la parte que no se ve. Claro. Si tú te ves, si de cada cosa buena se ve una mala, eres un 50% de villana. Pero si tú haces 10 cosas buenas y una mala, eres, vamos, casi una santa. Ese es el problema. El problema es lo que no se ve. Claro. Que se interpreta, es que al final es una parte solamente de la historia la que está. Esto es como, ¿os acordáis cuando éramos pequeños que habían como puntitos con números y tú empezabas a hacer como, unías los puntos y al final Sí. te salía un pollito? Pues lo mismo. Sí. Claro, o sea, según los puntos que tú tengas te puede salir un pollito, un pingüino, lo que sea, pero es así. O sea, hay que ver más puntos. Sí. Hay que mirar un poco más Sí, allá. sí, sí. Sí que es verdad. Y otra cosa que me gustaría saber, algo que haya pasado en la casa que no se pueda contar. Había mejor rollo casi del que a veces se pintaba. Y en ocasiones también hubo peor rollo, pero es que... Cosas de la convivencia. cosas de la convivencia, bueno, tal cual. Claro, al final es Al final, que. son Claro, muchas es que, personalidades. claro, digamos que el Claro. formato de la franquicia lo que muestra es la parte que sale en el estudio de grabación. No se muestra lo que hay en la casa. Entonces, claro, estás viendo Uf, como... es que si se montara la casa sería un gran hermano detrás. Claro, Entonces sería. claro, tú ves media realidad. Claro, o sea, y viendo media realidad, al final lo que te haces es una media idea de cómo son las personas. Sí, sí, sí. Es un semi-reality al final. Ya no quiero hablar. ¿Y cómo has llevado todo lo que ha venido después de Drag Race? Toda esa imagen que ha creado la franquicia, toda esa imagen. ¿Cómo ha sido el público contigo? Pues... A ver cómo digo esto sin quedar como una despechada. No es broma. Es que hay muchos altibajos. Han habido momentos maravillosos. Fue maravilloso el momento de entrar al taller. Fue maravilloso el momento en el que desfilé y delante estaba Boris Izaguirre. Fue maravilloso. Hasta fue maravilloso enfrentarme a Cristo, que es mi mejor amiga. Han habido momentos maravillosos, han habido momentos súper tristes. Y para mí el sabor más agridulce no, el sabor más amargo es no haber tenido gira, la verdad. Wow. También justo ha caído con un momento de mi vida que pasa como unos momentos como un poco de depresión y de ansiedad y eso tampoco, digamos, no ha permitido que yo termine de catapultarme lo que tenía que haberme catapultado. Tampoco me he presionado. O sea, cuando me encuentre bien del todo seguiré haciendo cosas. Como por ejemplo venir aquí y estar entrevistada por estas dos chicas chulísimas. Muchas gracias. Pero sí, o sea, soy de las personas que creo que no hay que presionarse y también huyo un poquito de todo este capitalismo extremo que hay en el drag, que parece que tienes que estar todo el tiempo produciendo, si no has muerto. Yo tengo otro biorritmo y otros tiempos. ¿Y en algún momento te has sentido decepcionada? O sea, mi decepción no viene tanto por el programa, mi decepción viene un poco conmigo mismo, porque a veces he tomado unas decisiones que no debería haber tomado, y un poco también con según qué sectores también del mundo drag. Una vez se decepciona porque tú das el 300%, pero dar el 300% no significa luego ser recompensado con ello. Efectivamente. Según qué promotores contratan siempre a las mismas personas. Entonces, claro, uno no puede dejar como de castigarse y decir, ¿qué he hecho mal? ¿Qué he hecho para no estar ahí? ¿Qué he hecho para tal? Y eso es imposible no pensarlo. Pero hay que intentar no pensarlo porque uno puede dar el 300% y luego no verse recompensado. Eso es así. Cosas de la vida. La vida es tan injusta. Claro, y La vida no es riesgo chula. continuo, es riesgo continuo, Sí, porque sí. al final es eso, arriesgas, te produces, Total. te maquillas. Y particularmente cuando tienes un fabricas- personaje tan poco normativo como es el mío.
O sea, siempre sufrimos más, siempre se sufren más recortes, más incomprensión, todo. O sea, ser una rara tiene pros y contras, más contras que pros. Nosotros somos muy fans de todo lo que, Claro, se sale de la norma. Sí, yo lo agradezco, Y contigo de verdad que maravillados estamos. Muchas gracias. no Esa parte es la parte que mejor me llevo. O sea, haber llegado no solo a mi público, sino haber llegado a una gran parte del público que de repente han visto una diversidad y han visto una riqueza en el mundo drag que igual no se esperaban. Y que es muy guay educar a la gente, la verdad. Porque no todo el mundo tiene por qué saber que es un club kid, no todo el mundo tiene por qué saber de repente por qué coño voy vestido de este personaje, dueño de una hamburguesería, pero llorando tal. O sea, tienes un poquito que crear un poquito de interés y eso es lo que intento siempre. Sí, la intriga de la gente de querer saber más. Como cuando voy a beber, en plan, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar ¿Qué va a ahora? pasar? ¿Se va a caer? ¿No se va a caer? Sí. No, pero bueno. Y bueno, de todas formas, te vemos ahora mismo realizando un proyecto muy guay, Sí. Monster Mash. Sí. ¿Esto cómo surgió? ¿Desde hace cuánto tiempo Pues mira, estaba cocinándose esto? Monster Mash es una fiesta de mi querida Glamnis, que aquí te mando un besito, que es una tía chulísima, que está haciendo un concepto de fiesta muy auténtico, enfocado a un público con mucho más seguidor de Drácula, un público más alternativo, que entiende tus rarezas, que las aplaude, que entiende de dónde vienes, que te agradece a dónde vas. Y para mí estar en Monster Mash ha sido, de verdad, por primera vez veía de repente una fila de gente que quería hacerse fotos conmigo, que querían conocerme todo. Las artistas underground no estamos acostumbradas a tener tanto público, ¿sabes? Para bien o para mal. Y para mí fue un subidón decirme que conocían Rocky Horror Picture Show, que les encantaba Sweet Travestite, todo, o sea, cada detalle lo pillaron y desde el primer momento que salí al escenario lo agradecí. Fue increíble. Wow, qué de las mejores maravilla. cosas que he vivido, sí. Qué maravilla. Y tener un espacio para ser vosotras. Oh, que al por final- favor. Y sobre todo, siempre vamos un poco del rollo de, ay, a mí no me importa que no me entiendan. No, escucha, cuando te entienden mola, Hombre, no jodas. Cuando te entienden mola todo. O sea, cuando de repente, o sea, yo recuerdo ese momento de salir al escenario y ver todas esas caras sonrientes en plan, en vez de, Claro. wow, o sea, Ahí sí, es fue donde te das increíble. cuenta de que hay más Sí. gente que te quiere de la Sí. que no. No, sin duda, sin duda. Y estas cosas son las que sirven para motivarte, para recargarte de energía y para llenar tu cuenta bancaria. Muy importante. Hombre, cariño, Sí, sí. las facturas no se pagan solo con ilusión. Efectivamente. Y además de este proyecto, ¿qué otra cosa ahora mismo está por allí que tiene? ¿Qué se está bajo la manga? masticando? Sí, ¿Qué- pues, qué tienes cocinando por allí? Sí, pues pretendo, estoy casi a puntito de sacar, yo creo que este 2026 verá la luz. Hay vida en la tierra, que es la nueva pieza teatral que quiero sacar, que son como unas 4 o 5 canciones acompañadas de monólogos, en el que digamos que es como una segunda parte de La Loca de los Gatos, pero con otro personaje alienígena. Y aquí pretendo, que es una de las cosas que estoy como preparándome, cantar en directo. Ahí quiero saltar un poquito. Lo haga mejor o peor, pero quiero como que se vea la evolución y que se vea que todo me lo preparo yo. Efectivamente, el progreso, que al Sí, final es sí. eso. Trabajar para seguir avanzando y evolucionando. O sea que también está muy bien seguir haciendo las mismas cosas, pero yo soy así. Pero siempre hay que darle un plot twist, Sí, sí, ¿no? sí, Siempre hay sin que darle duda, ahí sin una duda, vuelta de sin tuerca duda. para darle la Así va a ser. diferenciación. Nosotros ahí Ahí estaremos. estaremos. Ojalá podáis En verlo primera prontito, fila. de verdad. En primera fila estaremos. ¿Hay para vida en la lo que tierra? De hecho es un poco así todo verde. ¿Y hay fecha Maravilla. entonces para Pues estad esto? muy atentas en redes porque vamos, os voy a dar una sorpresita antes de lo que esperáis. ¡Ay, qué ilusión! Qué bien, Qué bien, ganas de bien. verlo todo. Qué ganas, qué ganas. Sí que me gustaría preguntarte, con respecto a Drag Race, volviendo un poquito al tema. Vuelta la burra al trigo. que la burra come trigo todo el rato. ¿Te gustaría volver a un All Stars, a un...? Me encantaría, ¿Un la verdad. algo Sí, que sí, sí, hiciera? me encantaría porque no me sentí que me hiciera justicia. Sí que estaba claro que tenía que salir, no había salido bien el talent, no había salido bien, y por lo que fuera, mi hermana Cristo hizo una maravilla de lip sync, me echó a la puta calle, y como decía yo ya en la entrevista de Lo Forma hiciste TV, muy bien las dos, tendría sí, que haber sido sí. un doble Shantae. Yo siempre lo he dicho desde Ya, el pero primer bueno, día. yo también decía, digo, si me tiene que echar alguna zorra, que me eche la zorra de mi amiga, ¿sabes? Dale. O sea, sin duda Eso prefiero que es. que me eche mi hermana, ¿vale? Que no cualquier otra. Eso es. Pero sí que me gustaría, porque me queda un poquito con la espinita clavada, quise mostrar más cosas de interpretación, de improvisación, Claro. que son cosas que me gustan mucho y que me definen más que lo que se vio. Quedaron muchas cosas. Porque claro, o sea, que- para mí el talent fue Sí. un show que yo no había preparado, que pese a que fuese mi disciplina, yo me enfrenté a algo nuevo, que eso fue un error mío porque uno tiene que ir con los deberes hechos. Sí. Entonces, claro, me quedé con la cosita de,
no se vio de mí ni un 5% de lo que podía Claro. haber enseñado. Bueno, Así que nada, pero- iré y ganaré y ya está. Así de simple. Guardaremos esta entrevista, claro, como el recuerdo de cuando Porca era humilde. Mira, mis amigos me decían, dice, oye, a ver si ahora cuando vayas a entrar al programa te vas a convertir en una gilipollas. Y digo, hey, yo ya era gilipollas de antes, ¿eh? Ojito, no me he convertido. Qué buena. Sí que es verdad que de Porca, bueno, hemos seguido viendo por las redes sociales los looks que ibas subiendo Sí, y tal. siempre. El look perdido, hola, Qué esa divertido, muela por gigante. favor. Pero es que escucha, es que aparte es que es súper real, ¿no sabéis la cantidad de veces que de repente me he quedado dormido sin la férula y me he despertado? Bueno, de Con un hecho, diente roto. claro, o sea, si tú deslizas en las fotos de Instagram de look perdido, no sé si en la primera publicación alguna de ellas, aparezco yo mellado, en plan que parezco un pirata, en plan, howdy, 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 te lo juro. Sí, es que cuando me dijeron que la temática tenía que ser, ¿cómo es? Historias para no dormir, dije, Sí. wow, nada me quita más el sueño que el de levantarme sin un diente. Qué horror, de verdad. Terrible, la verdad. Y la verdad es que lo disfruté, sinceramente. A mí el que más me gustó de todos los que subiste fue el de Retales, Punky. Qué guay ese. Ese es una barbaridad. Mira, pues ese fue... Con esa cola gigante. ese lo hice yo íntegramente. Ah, lo hiciste tú. Sí. Y era una de las cosas como que me daba un poquito... Me ha costado un poquito entenderme y enorgullecerme de las cosas que yo hago. Como es este concepto que yo digo de alta costura con basura, o por ejemplo podría ser esta peluca que hago con cable, muchas cosas que hago con, pues eso, con materiales reciclados. Me gustan mucho las manualidades y me ha costado un poquito como mostrar eso al público. Sentía que era como muy cutre, muy crafty, muy art attack, como alguna que otra hater me dijo. Y cuando por fin abracé y me enorgullecí de ese lado mío, realmente fui muy feliz. Es como haber cerrado una etapa. Y justo cuando muestro eso, muestro esa especie como de muñeco que no atiende a géneros, no es un hombre ni una mujer, está hecho con trozos de tela. Tiene este punto como sostenible, porque fueron faldas que me encontré en Claro, la basura. reciclaje todo, ¿Verdad? ¿no? Fueron faldas de tartán que me iba encontrando en la basura. Puede ser que comprase alguna de un humana, €1, tal, pero la idea base era precisamente la sostenibilidad y un poco el huir de clichés de género y sobre todo poder hacerlo yo con mis manos, y ahí me encantó. Qué guay. Acompañado de esa banda sonora de Bowie y todo, la verdad es que fui feliz. Qué pasada. Qué Fue una imaginación. fricada de mucho cuidado, ¿eh? Qué Qué imaginación pasada. y qué arte. Es que podíamos De la- pasarnos hablando de de la looks basura tuyos sacar- toda la vida. Sí. O Sí, sea, pero me tengo que ir a sí, mi sí. casa en algún momento también, que no es el baño. Pero sí me gustaría mencionar una performance de aquella Drag Domination en la que vino Panjaina. ¿Fue la que vino Panjaina? La de- O anterior a Panjaina. La Que salías de- de Judas. O sea, Sí, eso fue maravilloso. De Jesucristo Superstar, de Porca Superstar. Eso fue maravilloso. Eso fue otra grandísima fricada, pero una grandísima fricada que creo recordar que cayó en Semana Santa, obviamente. Sí. Y ahí yo quise, encima, es que recuerdo que cuando grabamos los visuales, justo era cuando se había muerto el Papa, yo no lo sabía. Entonces, claro, yo iba entonces con mi marido por la calle haciendo esta escena, él con un capirote de Judas, yo que aparte he pertenecido a la Semana Santa de Valencia, Sí. desde que nací hasta los 16 años que falleció mi padre. Pero claro, tengo una herencia religiosa y de Semana Santa muy, muy inerte en mí. Y que me encanta el arte sacro, por eso me llevo también con la Cristo. Hasta que descubrí que Cristo no era por Cristo de verdad. No, en serio, es una cosa de verdad que adoro mucho y que en ningún momento hice como una burla, sino como yo lo veo. Porque para mí Getsemaní es un pedazo de tema increíble. También los Superstar es un pedazo de intérprete maravilloso. Y yo lo que quise es dar mi visión. Es ese Jesucristo, que para mí tenía obviamente una relación muy tóxica y amorosa con Judas, ¿cómo lo mostraría yo al mundo? Entonces lo muestro a mi manera de ser. Que pensar que eso es una burla es una homofobia como la copa de un No, pino. no, para nada que Porque, no, o sea. ¿por qué no podría ser Jesucristo gay y estar enrollado con Judas? ¿Por qué no? Mira, nosotros además es que todo lo que, o sea, todo ese drag que basáis en historias bíblicas y tal, nosotros nos cala muy dentro, nos gusta mucho. Y esa yo lo hice, aparte, interpretación. lo hice desde el respeto, ¿eh? Que podría haberle faltado el respeto, porque la Sí, religión podría también haber nos ha sido- faltado el respeto a nosotros durante siglos, siglos, siglos y siglos. Pero en mi caso, para mí era una actualización. ¿Cómo lo vería yo? Y cómo lo vería yo, claramente, ese Jesucristo envuelto en esas telas de colores, con esa cruz de cartón y ese Judas que se la jugó viva, ese cabrón.
Y que al final esto es arte, esto no es una ofensa. Simplemente que la gente tiene que No, pero disfrutarlo desde el punto de vista a veces del arte. puedes hacer una especie de... puedes hacer este tipo de performance desde la crítica o desde el ataque. Yo no lo hice desde eso. Yo lo hice precisamente porque creo que era una manera también como de homenajear mis raíces, homenajear lo que se me enseñó en mi casa, pero para mí actualizarlo. Muy bonito, Sí, la verdad gracias. que muy guay. Es que, bueno, nosotros este tipo de cosas es que nos flipan. Eso fue una fricada, 6 minutos de balada. O sea, yo diciendo, madre mía, o sea, me van a mandar a cagar. Tú sacando una canción de Camilo VI, La Cruz, tal, no sé qué, pero la energía que había, porque yo estaba viviendo. Entonces, claro, o sea, pese a que tú hagas una balada, no todo tiene que ser abrirse de piernas, hacer splits, todo tal. O sea, cuando hay un mensaje firme, cuando hay una interpretación, o sea, es que te traspasa al otro lado, ¿eh? Y yo ahí lo noté, la verdad. A mí me encanta de repente hacer una balada que sea un tostón, pero que la gente la viva. Es que si la interpretas Sí, y transmites total, al final, eso es maravilloso. Y si te sabes la letra. Muy importante. Importante, ¿vale? Que lo damos por supuesto, pero no siempre se sabe, ¿vale? Coca-Cola Cas Limón. Bueno, yo creo que Ay, lastimosamente ya habrá que cerrar, ¿no? Uy, sí, se nos está haciendo tardísimo. Uy, al final- me están apagando la luz del baño. Esperadme, que tengo el camping gas encendido, que tengo un pedido de cheeseburger y de barbecue. Esperadme. Sí, no, ¿Algo hay más? hay que ir a comer las hamburguesas que están ya tiesas ahí en la barra. Mira, los nuggets están viniendo por mí. Nuggets, esperadme, que ahora va mamá. Oye, amores, ha sido un placer maravilloso. Para Es así. nosotros. Os voy a regalar unas patatas deluxe, ¿vale? Con una salsita de mami y una cajita feliz. ¿Una cajita feliz sí, en Latinoamérica o algo así? Una cajita feliz, sí, sí. Bien. Sí, Una cajita sí. feliz, sí. Pues una cajita feliz para vosotros, en la que salgo yo. Oye, os amo, amores. Pero Mil bueno, gracias hay por que todo. hacer el No nos vamos a ir Sí, antes voy a sin beber brindar. de Hay que manera hacer muy el inquieta. brindis. Mira. El brindis oficial El de la brindis Salud. última que cierre. Es Chin chin. Y la última que cierre. cierre. Esperadme en el baño, ya voy, ya voy. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Si te gustó, dale like, Escríbenos un comentario suscríbete. y dale a la campanita para no perderte ni una de nuestras notificaciones. Y ahora, ¿quién crees que vendrá en el próximo episodio? ¿A quién te gustaría ver en nuestro bar? Coméntalo todo. Te leemos.